Dios les bendiga a todos, qué alegría tan grande tener nuevamente esa oportunidad que Dios nos concede de encontrarnos como iglesia, la juventud de la iglesia, todos los hermanos, incluso los niños, los invitados, todos los que hoy podemos estar conectados en el mismo espíritu, en esta intención y esta motivación de encontrarnos con las verdades de Dios, de encontrarnos los unos con los otros. Eso es una bendición única, muy especial, y qué bueno que así lo podamos aprovechar. Ya viene siendo muy especial este encuentro, acabamos de leer una porción del texto bíblico muy especial, acabamos de cantar unas canciones llenas de verdades, de razones que nos inspiran, que nos motivan, y entonces vamos a disponernos en este momento para hacer un ejercicio de oración, el ejercicio que hemos venido haciendo hace un tiempo, de tomarnos 5 minutos para alrededor de un texto bíblico poder meditar, poder reflexionar qué es lo que Dios nos quiere decir con ese texto, a nosotros, a cada uno, desde la experiencia, desde la necesidad particular que nos quiere decir Dios. Entonces, vamos a hacer este ejercicio con el Salmo 119, versículos 33 y 34, ¿sí? Que dice lo siguiente: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. ¿Sí? Entonces vamos allí donde estamos, si usted puede arrodillarse, si lo desea hacer sentado, pero entonces vamos a entrar dentro de nosotros, vamos a callar nuestra mente, vamos a hacer silencio. Tal vez usted no pueda garantizar el silencio que hay a su alrededor, pero dentro de usted sí puede en este momento concentrarse para, alrededor de este texto, analizar qué le quiere decir Dios, y entonces luego concluimos todos juntos con una oración. 5 minutos.
Muy bien, entonces los invito a que estén de pie y vamos ahora a pedirle esto que acabamos de leer en el texto y que acabamos de meditar en él. Vamos a pedírselo con nuestras palabras a nuestro Dios. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, ¿sí? Que lo podamos entender, que esto sea algo que cobre un sentido real para nosotros porque lo necesitamos. Bendito Dios y Padre bueno, aquí estamos, Señor, en este momento delante de ti, siendo conscientes, Señor, de nuestra gran necesidad de tu palabra, de tu verdad, de nuestra gran necesidad, Señor, no solamente de recibirlo, de entender racionalmente tu mensaje, sino con la gran necesidad, oh Dios, de apropiarnos de ella, de hacerla realidad, de vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas, Señor, porque entendemos que es lo que realmente le da sentido a nuestra vida, entendemos que es la luz verdadera que ilumina nuestros pasos, porque entendemos, Señor, que es lo que realmente nos permite entender el mundo, entender la vida, entender tu propósito para nuestra existencia. Y eso es de lo que estamos urgidos hoy. Ayúdanos para que el mensaje en esta noche sea un mensaje que nos toque y sea un mensaje que nos estimule para seguir caminando de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse y vamos a continuar entonces con la Cátedra de Jesús. Y como nos decía la hermana Mayerly hace 8 días, hemos empezado con la siguiente área de todas las áreas en las que Jesús se tuvo que desarrollar, así como ustedes y como yo. Estamos analizando ahora el área cognitiva, ¿sí? ¿Cómo fue que se dio ese desarrollo en Jesús? ¿Qué fue lo que recibió como estímulo? ¿Qué fue lo que recibió como formación? ¿Sí? Y hace 8 días veíamos algo muy especial y fue esa formación que Jesús, como todo niño judío, tuvo que recibir en los primeros 5 años de su vida, ¿sí? Que técnicamente la conocemos como la formación prerrabínica, la formación que daba la familia, inicialmente la mamá, ¿sí? Todo el tiempo allí, desde la cuna, desde que eran recién nacidos, todo el tiempo lo que hacían con sus actitudes, pero sobre todo todo alrededor de la Torá, de la ley, estar repitiendo, estar cantando, estar enseñando las cosas más elementales de su fe, de su historia. Y seguidamente el padre, que empezaba a tener una relevancia fundamental en la transmisión de la fe, en la transmisión de los conocimientos más elementales, pero fundamentales para el desarrollo de esos niños, y fue algo decisivo para esa curiosidad, para ese interés, para esa inclinación de Jesús hacia la verdad de Dios, ¿sí? Que luego pudo profundizar mucho más, pero que esos primeros 5 años fueron claves, como son para cualquier niño de fundamentales los primeros 5 años de vida. Para todos los seres humanos, esos 5 primeros años de su vida son fundamentales, ¿sí? Y a partir de lo que se le transmita como fundamental a ese niño, él luego va a empezar a construir sus ideales, va a empezar a construir sus motivaciones, sus intereses, va a empezar a inclinarse hacia eso que le mostraron que era tan importante. Y a Jesús le mostraron en esos primeros 5 años de vida, su mamá, su papá, que lo más importante era su Dios, su fe. Y efectivamente eso luego nosotros podemos dar fe de todo lo que generó, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a hablar de la siguiente etapa de su formación, que se denomina la formación rabínica, ¿sí? La prerrabínica era la que daban en casa, una formación informal, ¿sí? Pero entonces vamos a empezar a mirar al menos algunas ideas, ¿sí? Lo que podemos nosotros conocer a partir de lo que muchos
datos, hechos históricos de cómo se daba en ese entonces la educación, cómo se daba en ese entonces la formación de los niños. Entonces, por esto podemos deducir que Jesús debió seguramente recibir entonces esa formación. Entonces, la formación rabínica, bueno, antes de que empecemos a ver unas características de la formación rabínica, quisiera leerles unos de los proverbios o de los dichos o expresiones del pensamiento judío en esta época. Son expresiones de historiadores contemporáneos a Jesús, y quisiera que los miráramos porque dicen mucho de lo que se esperaba de los niños, de lo que pensaba el pueblo, lo que veía como importante para la formación de los niños. Entonces, este primer proverbio dice: aquel que aprende siendo niño, ¿a qué se asemeja? A la tinta escrita sobre un papel en blanco. Aquel que aprende en la vejez, ¿a qué se asemeja? A la tinta escrita sobre un papel marchitado. ¿Sí? Para ellos era fundamental empezar a transmitir lo más importante de la existencia, y eso tenía que ver directamente con la fe, más allá de cualquier otro conocimiento. Lo fundamental era los principios, eran el pensamiento, era todo lo que tenía que ver con su fe, todo lo que tenía que ver con la ley, la Torá. Y entonces ellos decían, esto debe conocerlo el ser humano desde muy temprano, porque no es lo mismo que se aprenda desde niño a cuando ya ha pasado el tiempo, ¿sí? Otro proverbio dice: si alguno estudia la Torá, la ley, durante su juventud, las palabras de la Torá son retenidas en su sangre y proceden con claridad a su boca. Si uno estudia la Torá en su vejez, las palabras de la Torá no son retenidas en su sangre ni proceden con claridad a su boca. Sí, estos eran los pensamientos, son solo dos. De hecho, son muchos los proverbios que no necesariamente se expresan en el texto bíblico, pero que sí dejan ver cómo era el pensamiento. De hecho, actualmente los judíos piensan así. Y esto se dejaba ver en la formación que le daban a los niños. ¿Sí? Veamos en Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, veamos un texto que nos deja ver ya en nuestro texto bíblico, nos deja ver que efectivamente esta era la forma en la que interpretaban, la forma en la que veían la importancia de que desde niños fueran instruidos alrededor del texto. Entonces miren lo que dice segunda carta a Timoteo 3:15, dice, bueno, desde el 14 veámoslo: pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Era algo fundamental, ¿sí? La hermana Mayerly ya nos lo mostraba desde el enfoque de la familia, desde esos primeros años, como lo primordial en la formación de la familia tenía que ver alrededor de las escrituras. Y así también ocurría en la siguiente etapa de formación de los niños, que ya tenía que ver con la comunidad, con las personas que estaban a cargo de la transmisión de la fe, de la formación de los niños, de la comunidad, los sabios, los ancianos, los rabinos, ¿sí? Y eran muchas las formas en las que los niños estaban expuestos a esa formación. Por ejemplo, unas de ellas eran las caravanas, ¿sí? Cuando los quienes no vivían en Jerusalén se dirigían al templo como una de sus costumbres, 3 veces al año ir al templo a hacer sus sacrificios, a reunirse en las fiestas importantes, por ejemplo.
ellos tenían que embarcarse en largas caminatas, no tenían los medios de transporte que tenemos hoy, se iban, la mayoría caminando, se iban en grupos, y esas caravanas, que eran unos medios de transporte, digámoslo así, comunitarios, se convertían en un centro de formación. En los momentos en los que se sentaban a descansar, en fin, eran los momentos donde los sabios, donde los ancianos transmitían enseñanzas, hablaban de la historia de su pueblo, de sus antepasados, de los patriarcas, de las proezas de su Dios con el pueblo, y eran espacios de formación, cantaban los cánticos que inspiraban su fe. También en las puertas de las ciudades se sentaban los sabios a hablar, a exhortar, a compartir, y los niños que eran llevados por sus padres estaban expuestos todo el tiempo a esa formación y todo alrededor de la Torá, todo alrededor de las Escrituras. Pero llegó el momento en el que ya la formación se empezó a formalizar y apareció la sinagoga. ¿Sí? La sinagoga era el lugar de encuentro, ¿sí?, para las comunidades donde no estaba el templo. Jerusalén tenía el templo, pero empezaron en algunas ciudades y llegó un momento en el que prácticamente cada comunidad tenía su sinagoga, donde podían reunirse, y la función especial de la sinagoga, que lo único en lo que no cumplía las mismas características del templo era en los sacrificios, porque los sacrificios estaban exclusivos para el templo. En la sinagoga la función era el estudio, la interpretación, la formación alrededor de las Escrituras, ¿sí? Y entonces era la sinagoga el lugar al que llevaban a los niños cuando estaban en la edad para empezar a recibir una educación formal. ¿Sí? Entonces, aproximadamente a los 5, 6 años, los niños eran llevados a un maestro, ¿sí? Ya los niños habían estado los primeros 5 años con sus padres, habían recibido una formación básica a partir de la enseñanza oral, lo que les transmitían, pero cuando cumplían la edad eran llevados, ¿sí? En la mayoría de los casos eran grupos de 25 niños, porque era muy importante el contacto personal con ellos, ¿sí? Que el rabino, que el maestro pudiera estar en contacto con ellos, que pudiera, entonces, digámoslo así, como hoy lo decimos en la formación secular, que fuera una formación más personalizada, ¿sí? Y eran llevados allí, ellos se sentaban la mayoría de las veces alrededor de su maestro a recibir la formación. ¿Sí? Entonces era en la sinagoga donde se daba esta formación. El fin principal de la escuela, digámoslo así, o de la formación en la sinagoga, era la enseñanza de la lengua hebrea y el conocimiento del Pentateuco. Ese era como el objetivo. Los niños iban a estar en esa formación más o menos desde los 5 hasta los 12, 13 años, esa era la idea, porque a los 13 años los niños varones cumplían su mayoría de edad, ¿sí? A los 13 años ellos celebraban, después más adelante lo veremos mejor, su ritual de iniciación a la vida adulta, y en ese tiempo, en esos años, de los 5 a los 12, 13, iban a estar en una formación. Después irían los que tuvieran la posibilidad a una formación superior si tenían los recursos, solamente que eran muy pocos los que podían acudir, los que podían beneficiarse de esa posibilidad porque no había los recursos materiales, económicos para eso. Los demás deberían aprender el oficio de su padre si lo había. Y bueno, como les digo, después lo veremos mejor, pero entonces vamos a enfocarnos en esos años de formación en la sinagoga de los niños, ¿sí? ¿Qué era lo que se esperaba? Los niños debían aprender la lengua hebrea y deberían conocer de una manera muy perfecta el Pentateuco, ¿sí? Ese era el objetivo primordial. ¿Bien? La sinagoga no era solo un lugar de adquisición de conocimientos, ¿sí? De hecho, ya vamos a ver qué tipo de conocimientos recibían ellos, sino que también y fundamentalmente
de virtudes y era el territorio donde se les enseñaba a vivir según la ley de Dios. Ese era el enfoque, esa era la idea. Cuando un papá llevaba a un niño a la sinagoga para que fuera formado, su gran prioridad era: este niño debe aprender cómo es que debe vivir él como hombre, cómo debe vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Esa era la gran prioridad, ese era el gran objetivo de ser llevados a la formación. Los procesos de aprendizaje, todo proceso de aprendizaje giraba en torno a la Torá, ¿sí? Giraba en torno a la ley, giraba en torno a las escrituras. Todo lo que ellos aprendían, todo lo que en lo que ellos eran formados, y ya vamos a ver hasta lo que uno diría, y eso, ¿y cómo puede las escrituras servir, diríamos nosotros hoy, cómo puede servir la Biblia para esto? Pues para ellos todo conocimiento debía partir de las escrituras. Veamos, por ejemplo, la historia. Ellos aprendían de historia, así como nosotros somos formados en la historia, pero ellos aprendían de la historia a partir de lo que en las escrituras ellos encontraban acerca de los patriarcas, de los profetas, de los reyes, del éxodo, de la conquista, todo eso que ustedes y nosotros hemos conocido desde niños, por ejemplo, en la escuela bíblica, las historias y que están aquí y que nos encantan, muchas de ellas son como novelas, como películas, son muy agradables. Pues los niños eran formados en historia a partir de eso. Para ellos eso era algo fundamental en el desarrollo de su conciencia, de su historia, ¿sí? De geografía, también eran formados en geografía y usaban datos, usaban información a partir de las escrituras, por ejemplo, donde se desarrollaban las guerras de las que habla el texto de las escrituras. Entonces, a partir de esos elementos mencionados en las escrituras, ellos eran formados acerca de su geografía, ¿sí? El cálculo matemático, este es uno de los que me llama bastante la atención, que uno diría, pero ¿y cómo? Pues imagínense que usaban, por ejemplo, los datos de las cronologías, ¿sí? Los datos de las edades de los patriarcas, y entonces a partir de eso les enseñaban a sumar, a restar, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay muchos textos donde dice, y tal rey murió de tantos años y reinó sobre Israel tantos años. Entonces uno podría decir, si vivió tanto y reinó tanto, quiere decir que a tal edad empezó a ser rey, ¿sí? Tal vez usted cuando ha leído ha hecho esos cálculos. Pues los niños eran formados, este es un ejemplo de cómo hasta para el cálculo matemático las escrituras eran el territorio para empezar a tener esa formación. De medicina también, por ejemplo, las prescripciones mosaicas. En todo caso, y aquí podríamos dar muchos ejemplos más, estos son ejemplos de cómo el texto bíblico era las escrituras eran el todo en la formación que los niños recibían, ¿sí? Y miren esta idea que es fundamental. Las escrituras eran un libro completo que les permitía integrar todo el conocimiento. Esa era la visión, la convicción de ellos. En las escrituras nosotros encontramos todo lo que nos sirve para integrar el conocimiento y como el principio de toda sabiduría disponible para los seres humanos, ¿sí? No quiere decir que todo lo que nosotros hoy tenemos como ciencia, y alguien diría, pero acerca de la genética, acerca de la astronomía, bueno, acerca de tantas áreas de la ciencia y tantas expresiones de la ciencia, la Biblia no dice algo, sí, pero lo que ellos sí entienden, y de hecho lo que nosotros creemos, es que el principio de la sabiduría, el principio del conocimiento, lo que realmente potencia nuestras posibilidades de conocer mejor el mundo, todo proviene del conocimiento de Dios. De hecho, ellos en ese entonces no tenían
todo el avance científico, todo el avance en la información, en el conocimiento que nosotros tenemos hoy. Pero esta inspiración de ellos, esa sensibilidad de ellos fue fundamental en el desarrollo de su identidad como pueblo, en el desarrollo de su identidad, de hecho, como individuos, en el desarrollo de todo el potencial que ellos, incluso hoy nosotros vemos. A veces las personas podrían pensar, ay, entonces todo lo que ellos hacían eran estudiar las escrituras, como hoy podríamos decir, todo lo que sabe esa persona es de Biblia, y a veces eso se ve como algo tan insignificante. Nosotros cometemos mucho ese error, como que conocer el texto bíblico o no, eso no hace la diferencia. Pues sí, interesante si alguien lo puede conocer, pero si no, no se pierde de nada. ¿Sí? A veces hay esa idea, a veces nosotros como cristianos puede que no lo digamos, pero en la práctica a veces damos esa impresión, como que nos interesan tantas cosas y qué bueno, porque no queremos hacer una apología a la mediocridad frente a la posibilidad de formarnos, todo lo contrario. Nosotros hoy podemos ver, por ejemplo, claramente la evidencia de que los judíos son una de las potencias más desarrolladas en el mundo del conocimiento, en el mundo de la ciencia. ¿Sí? Israel es una de las potencias en ingenierías, en medicina, en biotecnología, en tecnología en general. ¿Sí? Esto nos deja ver que no son unos ignorantes, ¿sí? Que su conocimiento y su profundización y la importancia que le dan desde niños, porque aún lo hacen desde ese entonces, desde que Jesús existió, estuvo en este mundo, él recibió ese impacto de la formación de su comunidad. Y hoy vemos que pasan los años y esto, en lugar de ser algo que deje ver que tenía poco peso o poca importancia para el desarrollo intelectual, para el desarrollo cognitivo, al contrario vemos cómo son potencia y son referente mundial de todas las posibilidades, ¿sí? Ahora, Jesús tuvo que dar un salto, y lo veremos más adelante en otras de las enseñanzas, lo que Jesús tuvo que hacer porque se dio cuenta que no era suficiente, ¿sí? Simplemente con la formación que recibió desde su religión, pero sí fue muy importante, pero fue necesario, no fue suficiente, pero fue necesario. Y fue fundamental que él recibiera primero de sus padres, luego de sus maestros, de sus rabinos, que recibiera esa sensibilidad de la importancia del texto para su vida. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos a Jesús en los evangelios, nosotros tenemos muy poca información de Jesús a partir de los evangelios de su infancia, pero cuando nosotros vemos a ese hombre adulto, maduro, que habla, que explica, que se relaciona, que resuelve problemas, es un hombre brillante, es un hombre genial. Cuando lo analizamos solo desde el punto de vista intelectual, Jesús es un hombre muy interesante. Jesús es un hombre que deja mucho de inspiración, porque era alguien que realmente era atípico, ¿sí? Entonces miren la importancia que tenía, y era la lectura que hacíamos, y quisiera que leyéramos nuevamente para recordar. En el libro de Proverbios, el capítulo 1, leíamos: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? Esto es algo que hacía parte del pensamiento del pueblo de Israel. Esa fue parte de la formación de Jesús, ¿sí? Entender que todo, mientras todo lo que se pensara, todo lo que se desarrollara, todo en lo que se pudiera hacer algo, debía partir y debía ser enfocado a partir de Dios como el centro y como la gran razón de ser de todo. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura.
¿sí? Ellos no menosprecian las posibilidades intelectuales, no menosprecian las posibilidades, digámoslo hoy, cognitivas. Al contrario, tienen la convicción de que con Dios en el centro, como nos decía la hermana Mayerle hace 8 días, todo se potencia mucho más. Si el ser humano puede desarrollar cosas grandiosas simplemente desde las posibilidades humanas, es mucho más lo que el ser humano puede desarrollar. Es infinitamente posible para el ser humano desarrollar unas capacidades y unos alcances que terminan siendo de bendición no solamente para él, sino para los demás, ¿sí? Y esa fue la formación que recibió Jesús, ¿sí? Miren que contrasta bastante con lo que lamentablemente se ha venido dando, y especialmente por ejemplo, en toda esta cultura capitalista, esta cultura que tiene un enfoque de la educación en función de tener cosas, en función de ser representativo, en función de crecer, de méritos personales, en función de alcanzar títulos, en función de cosificar, maquinizar, de materializar. Pero lo último que se busca es el verdadero desarrollo del ser humano. No se humaniza. La educación actual, lamentablemente, con valiosas excepciones, porque sabemos que hay instituciones, sabemos que hay personas, que hay maestros, que hay directores que realmente piensan en la educación como algo que realmente realice a los niños, a los jóvenes, pero lamentablemente no es la mayoría, que debería ser la excepción, lo contrario. La excepción debería ser los casos en los que no se piensa realmente en la persona para que desarrolle todo lo que puede y que fueran manejos, objetivos equivocados. Pero la verdad, muchachos, es que nosotros hemos sido formados y hemos sido inclinados equivocadamente en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Estimulados para que seamos importantes, como les decía, usted tiene que ser alguien en la vida, usted tiene que ser el primero, usted tiene que ser el mejor, usted tiene que escoger una carrera que le dé plata, usted tiene que escoger una carrera que le dé un nombre, que le dé un título, usted tiene que ser bueno en esto, pero no se ven los objetivos de fondo, los verdaderos, los que valen la pena. Y muchos desarrollan muchas capacidades y son muy buenos, claro que sí, pero saben que con la motivación equivocada, incluso biológicamente, fisiológicamente, el cerebro no se desarrolla igual. Las conexiones neuronales que permiten el desarrollo de la información, de la memoria, de todas nuestras funciones cognitivas, de las capacidades, no se desarrollan igual cuando la motivación es la motivación que nos da este mundo. Consiga, crezca, tenga, haga. Pueden ser muy grandes, pero jamás el alcance es el mismo de cuando la motivación que tiene una persona al estudiar, al prepararse, al aprender en lo que sea, en cualquier área de la vida, cuando tiene una motivación en función de lo que Dios dice, ¿sí? ¿Qué dice Dios? Que quiere usarnos, por ejemplo, que quiere que le sirvamos. Y entonces cuando el que estudia medicina, el que estudia una ingeniería, cuando el que estudia un oficio, cuando el que estudia en cualquier área entiende que a partir de ese conocimiento va a resolver situaciones, va a ser un instrumento para que los seres humanos puedan vivir mejor, y especialmente como estuvimos viendo cuando estudiamos el servicio, va a ser un instrumento para que la gloria de Dios se pueda expresar mejor. Entonces esa persona tiene una motivación distinta, incluso biológicamente, fisiológicamente, empiezan a ocurrir cosas distintas. El estudio ya no es una cuestión de rivalidad, de competitividad, casi que de supervivencia. El estudio se convierte en algo agradable, que aunque toca sufrirlo muchas veces, porque toca estudiar y esforzarse,
hay motivaciones distintas y es algo que se convierte en una bendición, ¿sí? Y entonces prepararse tiene un sentido muy distinto y esas personas desarrollan unas capacidades y pueden desarrollar unos conocimientos y tiene un alcance lo que pueden llegar a aprender, a entender y a hacer, que es lo que precisamente hoy podemos ver como testimonio en muchos que tenemos cerca, ¿sí? ¿O usted no se siente inspirado por, yo sé, muchas personas que usted conoce, líderes suyos, nuestros pastores, sus amigos, que son cristianos, que son buenos cristianos y que usted ve cómo se defienden en todo? Son personas que trabajan, son personas que estudian y también los ve usted desempeñándose en la iglesia y cumpliendo, pero dando la medida en su colegio o en su universidad o donde se forman, porque es que cuando Dios está en el centro, todo lo demás se desarrolla de una manera mucho más especial y potencializada, ¿sí? Fíjense que no es que estemos haciendo una apología de la mediocridad. No hay que estudiar entonces. No, esto de la ciencia no es tan importante porque lo más importante es la iglesia. Claro, la iglesia es lo más importante, pero precisamente cuando Dios es lo más importante, nos comprometemos también con todo lo demás. Y si hay algo que yo he aprendido en estos años en la iglesia y que me parece especial, y lo he percibido de parte de nuestros líderes, es que nos presionan, nos estimulan, nos empujan a estudiar, a prepararnos, porque es que esto hace parte del compromiso que nosotros tenemos y de lo que Dios quiere con nosotros. Pues bien, Jesús recibió eso y lo vimos, vemos, ese es el hombre que nosotros vemos que pudo llamar la atención como llamó la atención, que pudo impactar como impactó, ¿sí? Porque recibió esa formación clave esos primeros años. Y algo, ya para ir finalizando y que conozcamos, que es muy interesante, el método que se usaba en la formación con los chicos era de la memorización, ¿sí? Lo que pasa es que hoy en día nosotros, yo creo que en algunas cosas ha sido una desventaja. Tenemos los cuadernos, bueno, ya ni cuadernos, ¿no? Ya todo es tecnología, entonces podemos tomar nota, grabar, ya los muchachos muchas veces no toman nota, simplemente graban. Pero en ese entonces no, o sea, tener pergamino, eso era una cosa muy costosa, no había forma de tener los pergaminos propios, de tener los apuntes propios, entonces ellos debían memorizar, ¿sí? Y toda la enseñanza consistía en repasar una y otra vez, día tras día, repetir y repetir y repetir sin cansancio la lección hasta que estuviera aprendida, ¿sí? Entonces, lo que se esperaba de los maestros, miren esto, y que aquí hay otra gran diferencia con lo que pasa en muchos casos, ¿sí? Y es que lo que se esperaba de los maestros, bueno, primero era repetir las lecciones hasta que el estudiante las aprendiera, ¿sí? Repetir y repetir, muchas veces incluso decía, los rabinos eran identificados a partir de la forma en la que un estudiante repetía la lección, ¿sí? Entonces decían, esta persona, este chico está repitiendo la lección de esta manera, usaba ciertas fraseologías, ciertas formas de repetir, y de esa forma decían, seguro su rabino es tal, seguro su maestro es tal, porque iban adoptando estilos personales muy particulares en la forma de repetir y de enseñar, y eso era una cosa fundamental. El maestro debía repetir, no se podía cansar, porque era su tarea garantizar que todos los niños habían aprendido y memorizado la lección. Y esto otro era fundamental, debían ser hombres calificados moral y espiritualmente. Eso era algo innegociable, no podía ser cualquiera. Porque es que sabe mucho. Porque es que tiene mucha información. No, debían ser personas que en su vida cotidiana, que en su vida familiar, que en su vida
comunitaria, tenían un buen testimonio, entonces eran confiables y le podían entonces confiar la formación de sus hijos. Esto fue algo tan importante y sigue siendo tan importante que por eso da tanta tristeza cuando en medio educativo ve eso como algo secundario muchas veces, aunque en el papel está, pero en la práctica muchas veces se ve que las personas que terminan estando al frente de la formación, incluso a veces de los más pequeños, a veces se piensa que con los más pequeños se desbaran de cualquier forma porque son los más pequeños y resulta que realmente las personas que están al frente de los niños y especialmente de los más pequeños deben ser personas ejemplares, deben ser personas que al verles la vida, solo con eso, ya estén formando, ya estén mostrando una ruta, ya estén inclinando hacia algo válido. Y esto era fundamental. Entonces miren un proverbio contemporáneo, dice, a la época de Jesús, dice, el maestro debe dar ejemplo a 25 miembros de una futura comunidad de Israel. Eso estaba en la conciencia de ellos. Es un ejemplo no solo de 25 niños, es que esos 25 niños son una futura comunidad del pueblo. Y entonces, ¿a quiénes estoy formando yo? Y esto estaba allí como algo fundamental. Muchachos, ¿quiénes son los maestros a los que usted sigue hoy? ¿Quiénes son los maestros de su vida? De hecho, miren que esta es la importancia que la iglesia le da a la vida de quienes están al frente, de los líderes, de los que enseñan, porque más que un discurso, porque más que unas palabras, es la vida, son sus decisiones, es su fe, es su conducta, es su forma de hablar, es su forma de comportarse en todas las áreas, en todos los contextos. ¿Sí? Y qué triste es cuando nosotros empezamos a recibir formación, que es entendible, y nosotros tenemos que salir al mundo a recibir la formación, y los que terminan descrestando nuestra vida son las eminencias que tenemos. Es que ese maestro, es que ese profesor de tal cosa, es que ese profesor en tal área, en la universidad, en fin, es un duro. Claro, sabe mucho, y qué bueno, y que lo aprovechemos y lo respetemos y aprovechemos todo lo que podemos aprender. Pero qué bueno poner límites y entender que acerca de la vida muchas veces no sabe mucho ese profesor, que puede que tenga mucha información en, cualquier área del conocimiento en la que usted se esté formando, pero que frente a lo realmente importante de la vida son tan torpes, tan ignorantes, a veces tan perversos, que lo que hacen precisamente es desviar, que lo que hacen precisamente es confundir. Y qué bueno que usted recuerde en esos momentos, porque es normal que usted se vaya a encontrar muchas veces tal vez en ese desafío, ¿sí? Bueno, esto es lo que dice mi maestro de filosofía, esto es lo que dice mi maestro en tal cosa, pero esto es lo que dice la iglesia. Yo sé que a veces se genera la confusión, tal vez el debate aquí adentro, pero no olvide que lo que usted ha recibido y la formación que usted ha tenido de la iglesia es mucho más que información. Son rutas para la vida, son rutas para encontrarle el sentido a la existencia. Tener información sin tener a Dios son letras, son palabras, son cosas que se materializan y en este mundo pueden tener sentido, pero no alcanzan para desarrollar el verdadero sentido de la existencia, no alcanzan para ser felices, no alcanzan para resolver los problemas, no alcanzan para hallar paz. Y qué bueno que nosotros podamos ser críticos frente a eso. A veces le ponemos mucho filtro a lo que nos dicen en la iglesia, pero, sí tal cosa, pero. Y bueno, no estoy queriendo decir que no puedan preguntar, que no puedan tener dudas, claro, y qué bueno que lo podamos expresar cuando no entendemos algo, que podamos preguntar, que podamos expresar, no entiendo esto, y la iglesia nos da claridad. Pero es que a veces lo que nos pasa es que
a lo de la iglesia le ponemos filtro, como que no parece. Llegan otros y nos dicen, así sean unas eminencias, a veces ni siquiera lo son, pero tienen poder social, tienen poder cultural, y a eso no le ponemos filtro y lo creemos abiertamente. Fíjense lo que hoy vemos, da tanta tristeza cuando uno ve las manifestaciones. Yo creo que todos lo hemos visto, la gran mayoría son jóvenes, muchos jóvenes, muchachitos, niños, adolescentes y jóvenes, que uno dice muchos de ellos seguramente tienen mucha formación profesional en muchas áreas, seguramente son muy inteligentes en muchas áreas, pero frente a la vida, ¿qué pasa? Frente al sentido de su existencia, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué nos está queriendo decir eso? Que definitivamente quienes nos forman para la vida, quienes nos forman para saber decidir, quienes nos forman para la eternidad y quienes nos forman para el sentido de la existencia desde aquí en esta temporalidad, no es la escuela, no es la universidad, no es un libro. Nos dan elementos valiosos. La ciencia es revelación de Dios y le damos gracias a Dios por la ciencia, pero en la ciencia no está la salvación. Se convierte en un recurso maravilloso cuando entendemos que Dios es el centro, que la iglesia es el territorio de salvación, y entonces allí empezamos a aprovechar todo lo demás y a darle un sentido valioso y a disfrutarlo. Es muy diferente en ese orden, ¿sí? Entonces miren la importancia que tenía para ellos el rabino, el maestro, alguien ideal, alguien moralmente correcto. Nosotros decimos, sí, pues sí, mi maestro ha tenido tantos divorcios, es drogadicto, ha intentado quitarse la vida, no tiene sentido, pero es que es un duro en tal cosa y a ese le creemos, ¿sí? Qué bueno que aprendamos a filtrar. Y lo que se esperaba de los estudiantes era repetir una y otra vez. El estudiante debía repetir y repetir y repetir, ¿sí? Y la mnemotecnia, la técnica que ellos tenían para memorizar era repetir en voz alta, porque ellos no tenían forma de registrar, no tenían forma de escribir, tenían que memorizarlo y decirlo en voz alta era una de las formas que a ellos les servía, ¿sí? Entonces miren qué especial poder entender esto de cómo fue esa formación de Jesús. Jesús fue formado y esa formación lo inspiró. Sí, esa formación, aunque como vamos a ver después no fue suficiente, les decía ahora, él tuvo que superar cosas de su familia, él tuvo que superar cosas de su religión, tuvo que superar cosas hacia las que seguramente lo inclinaron sus maestros, pero sí fue necesario que él recibiera esa sensibilidad inicial. Fue fundamental, el amor de Jesús a las Escrituras se deja ver en todo, ¿sí? ¿Recuerdan? Y para terminar vamos a leer en Lucas, que ya es un texto que hemos leído varias veces, pero tiene mucho sentido en este ciclo de enseñanzas. Lucas capítulo 2, versículo 46 y 47, el acontecimiento de cuando Jesús a sus 12 años, miren, quiere decir que seguramente ya estaba terminando su formación rabínica, ¿sí? Porque ya al siguiente año él cumplía su mayoría de edad. A los 13, los niños, los varones judíos cumplían su mayoría de edad y él tenía 12 años, ¿sí? Estaba terminando ya su formación en la sinagoga. Y miren lo que se deja ver de Jesús cuando se perdió y lo encuentran luego sus padres. Versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Jesús era un hombre brillante, Jesús era un niño, un adolescente que no porque tuviera unos poderes distintos a los demás, seguramente hubo muchos niños como él que tuvieron una sensibilidad, tuvieron la formación que tuvo Jesús, pero Jesús se dispuso de una manera que pudo interpretar de una manera muy distinta y muy especial, y por eso fue que no hubo un hombre tan apto y tan especial como él
para ser el autor de nuestra salvación, ¿sí? Pero fue muy importante esa formación que recibió, ¿sí? Qué bueno que nosotros hoy podamos tomar como referente esto, ¿sí? No podemos decir hoy, y sería absurdo, que como les decía ahora, que descartemos todo lo que hoy el conocimiento y la ciencia nos muestra, porque de hecho todo ha resultado por la gracia de Dios, no es de otra forma. Dios nos ha garantizado todos estos avances, todo este conocimiento, todo lo que la ciencia tiene, y por eso no está bien que digamos, ya, yo no estudio, esto no es lo importante, yo no me voy a formar, esto no es lo importante. Eso es un acto de irresponsabilidad. Pero qué bueno que podamos reenfocar y entender que necesitamos poner a Dios en el centro, que necesitamos amar a Dios por encima de todo, que necesitamos ordenar nuestra vida de acuerdo a lo que Dios dice, y por eso su palabra es fundamental. Y cuando esto pasa, muchachos, todo lo demás, nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestras relaciones, todo toma un sentido muy distinto. Jesús es un referente de eso. Jesús era un hombre genial, brillante, era un genio. Realmente Jesús leía que posiblemente, y sin que hubiera tenido una formación superior, oficial, en una institución, él posiblemente era políglota, muy posiblemente tuvo que saber varios idiomas para poder impactar tantas personas con las que él interactuó y que tenían otros idiomas, otras lenguas. Y eso quiere decir que era una persona autodidacta, una persona juiciosa, una persona que amaba el conocimiento, pero amaba el conocimiento como resultado de amar a Dios. Y eso es muy distinto. Y qué bueno que nosotros le diéramos ese orden a nuestra vida, hablando hoy de lo cognitivo, de lo intelectual. Primero Dios. Y como consecuencia entonces todo lo demás tiene mucho sentido. Bien, recuerden, no es apología a no estudiar, al contrario. Esto antes nos impulsa a hacerlo, nos presiona a hacerlo, pero Dios primero. Bien, vamos a orar. Yo los invito a que estén de pie y vamos a decirle a Dios que nos ayude a reorganizar nuestras prioridades, que nos ayude a enfocarnos y que nosotros podamos, como Jesús, ver entonces el resultado de todo eso en nuestra vida. Bendito Dios y Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por tu verdad, muchas gracias por la iglesia, muchas gracias por nuestros padres, por nuestros maestros, gracias por tantos que han aportado en nuestra vida, que nos han inclinado, que nos han mostrado, Señor, lo que realmente es fundamental en nuestra existencia. Gracias por Jesús, que con su ejemplo, que con su vida nos muestra un camino tan cercano a nosotros, Señor, tan humano, tan alcanzable, Señor, pero que nos obliga a ser obedientes, disciplinados, que nos obliga, Señor, a reordenar nuestras prioridades, a reenfocar, Señor, nuestras motivaciones. Ayúdanos, porque nos has hecho, Señor, con tantos recursos, con tantas posibilidades. Nos has dotado, Señor, de una mente, de unas capacidades, de unos talentos tan especiales que entendemos que solo si tú estás allí en el centro, si tu verdad, si tu palabra son el centro de nuestra vida, todo lo demás de lo que tú nos has dotado podrá tener un verdadero sentido. Muchas gracias y ayúdanos a encontrar y descifrar y vivir este misterio, Señor, de tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Muy bien, Dios les bendiga a todos, un abrazo y pueden saludarse.